Bienvenidos a todos. Desde que allá por 2018 empezamos a hacer los primeros trabajos con las miras y el objeto de algún día llegar a restaurar la torre que entonces llamábamos de Rada, pues han pasado ya casi 4 años en los que no solo se han hecho las obras, que es lo fundamental, sino que previamente se han debido abordar una serie de estudios necesarios en cualquier obra de restauración en el patrimonio arquitectónico, que nos ha permitido conocer esa historia que era desconocida de la torre, conocer cómo se construyó, qué proceso constructivo tuvo, conocer quién fue su promotor, con qué objeto la edificó, además de conocer datos técnicos de la propia torre, como se refieren a resistencias del terreno sobre la que está cimentada, o asuntos de inspección del subsuelo para saber si quedan restos de lo que la documentación dice que tuvo esta torre en origen, que era un foso, un foso y una muralla exterior, perimetral. Y todo eso ha permitido que el proyecto se pueda redactar y se puedan tomar decisiones pues con cierta objetividad, al menos con un conocimiento de partida que es indispensable, porque si no, las decisiones, si no hay conocimiento previo, las decisiones es fácil equivocarse, y aun y todo también, pero siempre hay que sustentarse en estudios previos. Vamos a ver si en esta hora o 50 minutos hasta las 8:30, que no quiero alargarme más, consigo explicarles en este periodo de tiempo tan breve 2 años de obras que hemos realizado y que ha supuesto pues una renovación de una torre que hasta entonces prácticamente estaba olvidada, que aunque había falta de documentación histórica, ya solo la presencia de una torre de ese empaque situada sobre un alto que domina toda la vega del Ebro frente a Lodosa y frente a Sartaguda. Espere, vamos a ver si... No sé si el ratón, este es ahora el que no me va, pero bueno, sí, ahí está, a ver si lo pillo. Y entonces, les decía, situada justo en este punto, en la colina, como les decía, que se enfrenta sobre todo a Sartaguda y a Lodosa, nos está hablando además con una zona hacia la... Es porque el Ebro, que es la frontera natural, generalmente, que viene por aquí, curiosamente no sigue en el límite de Navarra, con en este caso La Rioja, sino que viene por aquí y nos queda toda esta zona en rojo, que era una zona que quedaba en la margen derecha del Ebro, y que fue en la zona en la que se construyó la torre. Zona, por otro lado, que es como una meseta llana, y nos está indicando de alguna manera que esa torre, más que defenderse, porque estamos en esa época en frontera entre Navarra y Castilla, y más que defender a Navarra frente a Castilla, lo que parece uno viendo el lugar y cómo se asienta la torre es que se defiende de Navarra, en concreto de Sartaguda, a la que se enfrenta, y de Lodosa, con lo cual eso ya nos estaba dando pistas de algo raro. Aunque estaba construida en territorio navarro, su posición más parecía responder a una posición defensiva frente a Navarra que a Castilla, cosa extraña. En cualquier caso, ¿por qué pasaba esto? ¿Dónde está el motivo de este desajuste en principio de planteamiento? Pues justamente en aquel señor que construyó y promovió la torre, que era Sancho Fernández de Velasco, un señor que vivió en la segunda mitad del siglo XV, señor de Arnedo, por tanto Castilla, hoy Rioja, y que compró el terreno, lo que se llamaba la dehesa de Sartaguda, que es esa zona que hemos visto que queda en la margen derecha del Ebro, al señor de Sartaguda, en 1486. Y sabemos de esta fecha concreta porque hay documentos, está la escritura de compraventa que en el estudio histórico que se ha realizado por Roberto Ciganda se ha localizado y se ha podido datar con exactitud, cosa muy sorprendente, que en 1486 Sancho Fernández de Velasco, señor de Arnedo, compra la dehesa de Sartaguda, que es toda la zona que les he indicado, al señor de Sartaguda. Y en ese momento, en ese año, no había torre. No se habla de torre, se habla de molinos, se habla de un paso, de un pontón en el río Ebro, pero no de torre, no existía. Y además, sabemos que muy poco tiempo después, este señor, que por cierto, Sancho Fernández Velasco,
pertenecía a un linaje castellano bajo medieval de renombre, los Fernández Velasco, y que lo que buscaba era señalarse, expander un poco sus señoríos próximos en tierras navarras. De alguna manera, además, sin contar con permisos reales que eran necesarios en Navarra para construir este tipo de torres, con lo cual diríamos que con un par de narices fue capaz de levantar la torre sin contar con ese permiso real totalmente necesario. Y sabemos que poquito después de ese año de compra, en 1487, Sancho Fernández de Velasco, que si consigo señalar, esta es un poco el linaje de los Velasco, que arranca con Pedro Fernández de Velasco en torno al siglo XIV, para acabar ya con la hija de Sancho Fernández de Velasco, o con el hijo, perdón, con Antonio, que se casa con la condesa de Nieva, y a partir de entonces los propietarios de la torre, y estamos hablando de finales o comienzos ya del siglo XVI, son los condes de Nieva, que tendrán propiedad sobre la torre prácticamente hasta comienzos del siglo XVII. En ese momento se suceden una serie de propietarios marqueses hasta acabar ya en el siglo XVIII en manos de los condes de Altamira, que ya termino por hasta, creo que fue 1783, estamos hablando ya del último cuarto del siglo XVIII, ceden los condes de Altamira a la torre al pueblo, a la ciudadanía de Sartaguda en ese caso, porque siempre la torre hasta esa época se llamaba Torre de Sartaguda, no Torre de Lodosa, ni Torre de Rada, ni Torre de Velasco, que es como la llamamos ahora. Y por avatares de la vida, en el siglo ya XIX, bien adelantado el siglo, acaba registrándose como propiedad del Ayuntamiento de Lodosa. Ya estamos hablando, o sea, que es porque más que propiedad, perdón, en el término de Lodosa, en el término municipal de Lodosa, la propiedad la consigue el Ayuntamiento recientemente y es la que además nos ha permitido hacer las obras. Bien, la torre, que esta es una foto del estado previo a que nosotros empezáramos las obras, tal y como nos la encontramos. Es una torre, como les decía, prismática, reconocible desde la lejanía, situada en este recorte sobre la margen del Ebro, aunque hoy día pues tenemos el canal de Lodosa, tenemos el tren, pero hace 500 años ahí no había nada, era el Ebro la frontera. Se levanta en primer lugar en 1487, un año tan solo después de que se compre por parte de Sancho Fernández de Velasco la propiedad del terreno, se levanta la torre de una manera rápida, en una situación de guerra, de enfrentamiento. Este señor, Sancho Fernández de Velasco, aduce que necesita construir la torre para defenderse de la ocupación del conde de Lerín, que acaba de ocupar la villa de Sartaguda, y que para él supone un riesgo. Lo sabemos por testimonios que hay del siglo XVI, ya que el siglo XVI fue un siglo de muchos pleitos entre Sartaguda y los condes de Nieva, que eran los dueños de la torre, con motivo tanto de la propiedad como de la explotación de la finca, de los derechos de paso en el Ebro, y ha quedado constancia documental que nos ha permitido conocer con mucha exactitud, mucha más de la que inicialmente preveíamos, el origen histórico. Entonces, en 1487 construyen esta torre, además con hombres de armas, dice la documentación, o sea, con soldados, no con albañiles o con maestros constructores. De una manera rápida, se dice que se trabajaba los fines de semana, se trabajaba en Pascua, o sea, no se paraba, porque había una necesidad defensiva para este señor que motivó esa urgencia de construcción, y que es lo que explica que esta torre, en sus muros exteriores, no presente un aparejo cuidado, no tenga una sillería, que sí que aparece en otras torres de esta época en Navarra, o que no tenga una puerta o una portada de arco apuntado, como suele ser en torres señoriales. Pues la razón está precisamente en esa urgencia militar, de defensa y de las personas que lo construyen. Y estamos hablando de 1400, concretamente 87, que además se sabe de ese dato porque hay un testimonio de un señor que dice que, si no me equivoco, en agosto de ese año, él participa en el proceso de construcción de la torre y dice que en ese momento se abren los cimientos de la torre, con lo cual tenemos ese inicio. No sabemos cuánto tardó en construirse, pero probablemente muy poco tiempo, muy poco tiempo. Les decía, es una torre prismática, cuadrada, de gran presencia y rematada por un elemento del que quedaban restos, que son estos
modillones, matacanes, que se llaman en términos de arquitectura defensiva, y que la identifican como torre defensiva. La situación realmente en la que llegó la torre antes de las obras, pues como pueden ver, era de ruina. Además, en el lado sur, en la parte inferior, se adosaba una construcción más arruinada, si cabe aún, que era una antigua capilla, mejor dicho, un oratorio, porque nunca llegó a ser capilla con derecho de rentas, como podría ser una parroquia, y que se construye en la mitad del siglo XVI por los condes de Nieva, adosada y además con unas condiciones muy concretas de edificación impuestas por el obispo, que es el que concedió la licencia, puesto que el párroco de Sartaguda se quejó en cuanto empezaron a levantar la capilla, se quejó a los tribunales porque no tenía derecho este señor, según él, a edificar una capilla o una parroquia, porque claro, eso que suponía merma en los ingresos, en los impuestos que recogía el párroco de Sartaguda de toda esa zona que les he contado. En cualquier caso, el obispo puso unas condiciones para que esta capilla se construyera restrictivas, en el sentido de que no tenía que parecer una capilla. Por el exterior tendría que parecer una estancia más, y además tendría que estar adosada a la torre. Y eso también explica la tosquedad, la sencillez de esta, al menos por el exterior. Otra cosa es el interior. En cuanto a los alzados, el alzado sur, que es el que mejor conservaba el cuerpo de matacanes, con los modillones y un arranque de un peto que tuvo la torre, aunque desmochado, sí que nos ofrecía datos interesantes de lo que había ocurrido por encima de esta capilla. Como pueden ver, en el lienzo se ven las huellas de forjados de suelos que entestaban contra la torre y que fueron construidos por encima de la capilla y que incluso llegaban hasta el cuerpo superior, porque aquí se abrió una puerta de la que el suelo, aunque aquí en un momento dado se llegó a tapar, quedaba una huella muy clara y que daba acceso desde la bajocubierta de la torre a ese cuerpo. Probablemente esas construcciones eran de mala calidad, no sabemos en qué momento cayeron o las tiraron, y al caer es cuando intuimos que arrastraron a las bóvedas que eran de calidad y muy buenas que tenía la capilla, y por eso hoy solo nos ha llegado desde el interior los arranques de ladrillo de esas capillas. La torre, como les decía, pues tenía un aparejo muy pobre, muy irregular, salvo en las esquinas donde hay sillares, en ambas esquinas, o en algunos recercados de huecos, aquí por ejemplo se ve, también aquí, o pequeños huecos que daban luz a una escalera que había en este ángulo. Pues la verdad que la factura era muy, muy pobre, y la puerta de acceso era esto, es decir, esta, una puerta muy sencilla, llamativamente sencilla para una torre señorial del siglo XV. La única explicación plausible es esas prisas en el proceso constructivo por la necesidad defensiva que aduce la documentación. Sí que, evidentemente, sobre el enmarque de estas ventanas se puede apreciar con claridad cómo, fruto de reformas posteriores, en este caso se había reducido el tamaño inicial con ladrillo, con una ventana más pequeña, y aunque intuimos que, dado que esta ventana es muy apaisada, pudo tener alguna pieza central, lo que se llama un mainel. No sabemos si era de piedra o de madera, no nos han llegado datos, pero era más que probable que lo tuviera, porque semejante longitud sin apoyo central, eso no funciona, no aguanta la piedra. Y en la cubierta de la torre, pues otro tanto de lo mismo. La cubierta que nosotros hemos recibido era una cubierta a dos aguas que pasaba por encima de la coronación del muro en estos lados de aquí, en el lado de oeste y de este, no así en los piñones de aquí, que el muro subía y formaba la pendiente, el triángulo, que recogía la viga que se llama de cumbrera, que iba de lado a lado, si bien es verdad que aquí había un pilar central para apoyar, pero la estructura, aparte de que invadía el cuerpo de matacanes, que es un cuerpo defensivo que nunca estaba ocupado por la cubierta, pues había llegado en muy mal estado, totalmente arruinada. Y todo esto suponía que los forjados, los pisos que hay debajo, sufrían también todo ese desplome
De hecho, tomar datos solo para hacer el levantamiento de planos, que hubo que acceder a este interior, pues tuvo su cierto, no voy a decir complicación, pero su cierto riesgo, porque hubo que montar unos andamios auxiliares que nos permitirán acceder a las zonas altas en condiciones. Y la verdad que también ya pueden ver cómo estaba todo arruinado. Sí que aquí, y ahora lo veremos en otra foto, se aprecia, ahí arriba está la cubierta, lo que hemos visto en la foto anterior, prácticamente ya no queda nada. Y aquí ya se ve un forjado, un suelo, que nos indica cómo era este forjado o esta estructura horizontal, con una serie de cabios o viguetas de madera. De cabio a cabio se formaban unas revoltones, unas bovedillas de cerámica, y se rellenaba por encima hasta formar el piso o la solera de cada planta. Eso ya nos estaba hablando de una estructura interior que no es, lógicamente, la estructura inicial que tuvo la torre cuando se construye en el último cuarto del siglo XV, que sería probablemente de madera, sino que nos habla de una estructura propia de la mitad del siglo XVI, este sistema de construcción de vigueta y revoltón, que así se llama, que se da mucho en la ribera, empezó y se introdujo en Navarra a partir de la segunda mitad del siglo XVI, desde Aragón. Y eso sí que nos encaja con un momento histórico. Es una hipótesis en la que la torre ha perdido su capacidad defensiva porque en Navarra ya no hay esa guerra civil entre clases nobiliarias agramonteses, beamonteses. En Navarra, en 1512, pasa a ser de Castilla, se ocupa o se anexiona, como quieran decirlo, y en ese momento ya la torre pierde su capacidad defensiva, no tiene sentido. Y los condes de Nieva, que venían aquí a pasar épocas concretas, supongo que en verano, habrían decidido renovar totalmente esa estructura interior y adecuarla a una solución más doméstica, más residencial. Y por eso esta estructura posiblemente fue construida en ese momento. Aquí abajo, la planta baja que se ve aquí, aparte de la ruina, de los escombros que había, que eran abundantes, de las huellas en las paredes, todos los muros interiores, que aquí se aprecia, era vivienda además, siempre estaban revestidos con un mortero de cal y yeso. Nunca estaba la piedra a la vista, además porque no tenía calidad para quedar a la vista, se revestía. Y en los espacios interiores así era en toda la torre. Aquí quedaba la huella de un piso, de una entreplanta muy baja, que habían hecho en un momento dado y que habrían abierto unas ventanas que no eran propias de la torre, no eran originales, y en las obras estas ventanas no se han mantenido porque pudimos ver que estaban abiertas posteriormente, pero sí que nos está contando el sistema estructural interno de la torre, que, como les decía, era un pilar de ladrillo macizo, revestido, con dos vigas, una a cada lado. Una va a pared en este lado y otro va a la otra pared, y luego perpendicularmente el forjado, los olivos o cabios, y otra vez esos bovedillas o revoltones cerámicos con lucidos que formaban el suelo. Y bueno, la zona de la escalera en concreto, aquí este era el hueco donde estaba la escalera, bueno, pues estaba también arruinado, y sobre todo la carga tan tremenda que esto suponía sobre estos forjados que ya de por sí estaban en mal estado. De hecho, cuando se retiran en un primer momento estos escombros, estos forjados, que así se llaman, que estaban flectados por esa sobrecarga, la madera tiene una capacidad terrible para soportar y flexibilizarse, subieron. Y subieron del orden de 5 centímetros, que es un incremento terrible. O sea, tenían lo que se llama una flecha enorme, pero ni todo nos demuestra que la madera tiene una capacidad de resistencia, en fin, cuando a veces se duda de ella y se habla del hormigón, algo mejor es la madera. Bueno, y todo esto que les cuento, esta situación de ruina en la que se encontraba esta torre, aun y todo contando con una protección máxima en la legislación de patrimonio cultural, que es la declaración de bien de interés cultural. La torre de Lodosa, la torre ahora Velasco, está declarada bien de interés cultural, lo que siempre se ha llamado monumento histórico-artístico, en base a un decreto del año 49, que en España se declaran con carácter general muchas torres, entre ellas esta torre. Y a pesar de esa protección, curiosamente, pues habíamos llegado a una situación casi irreversible de ruina, que bueno, se ha podido salvar, pero que desde luego estaba ya en el límite. En este caso, además, aprovechando todos los estudios que hemos hecho, lo que sí hicimos fue establecer lo que se llama el entorno de protección, una zona amplia
que protege hasta el cortado por esta parte y aquí en la zona de llegada para que no se pueda construir al menos o se dejen edificios muy bajos. De hecho, estuvimos hablando con Nasubinsa, que está promoviendo un polígono industrial para poder llegar a un acuerdo de cara a no impedir el desarrollo de ese polígono, pero con unas condiciones muy concretas para que las naves no invadan esta zona, porque queríamos salvar las vistas lejanas, no solo el monumento, sino la percepción de cómo se llega, de cómo se ve desde la lejanía, tanto de Sartaguda y Lodosa, donde no hay riesgo porque queda elevada, como de la zona más sur de La Rioja, donde es una meseta prácticamente horizontal. Bueno, como les decía, antes de empezar a hacer nada, ninguna raya, ningún proyecto, pues lo primero que teníamos que hacer es hacer un levantamiento de planos, dibujar los alzados, las plantas, las secciones constructivas, que son la geometría de la torre, que es fundamental y de la que no disponíamos. Hoy día este tipo de trabajos se abordan con tecnología. En este caso se usó un escáner para medir puntos concretos con coordenadas UTM y generar lo que se llama una nube de puntos, donde cada uno de los puntos del volumen que configura la torre está perfectamente definido en su geometría, en sus tres coordenadas, X, Y y Z. Y eso genera como un molde o una imagen tridimensional que luego, con los programas informáticos oportunos, permiten transcribirlo o traducirlo a dibujos concretos, con escala, lógicamente, y muy fidedignos a la realidad. En este caso, pues son los alzados, pero del mismo modo que aquí hay alzados, pues había plantas, había secciones y demás. Tiene la gran ventaja de que este sistema, sobre todo en edificios en altura, pues te permite hacer un levantamiento completo frente a lo que hace no muchos años veníamos haciendo, que era recurrir a andamios, recurrir a cintas métricas o a niveles para dibujar croquis, acotar y luego restituir, que se llama así en la oficina. O sea, eso se ha venido haciendo hasta hace 10, 15 años. Pero gracias a la tecnología, pues hoy se pueden hacer levantamientos de edificios muy complejos sin necesidad de invertir mucho dinero en andamios, que era uno de los gastos mayores. Esto es básico para poder, primero, tener una documentación de arranque y de inicio y saber a qué te enfrentas y cuál es la solución, por dónde puede ir. Pero otro elemento fundamental siempre en patrimonio es el estudio histórico, que es lo que en este caso, frente a otros casos de arquitectura medieval navarra, encontramos unas lagunas terribles. Nadie nos daba datos concretos, había referencias. Recuerdo el libro de Castillos y Palacios de Juan José Martinera, que supongo que ustedes conocerán, que sí que se refería a la torre, era el único que hablaba de ella, más o menos, pero situándola en una horquilla temporal bastante grande. Y el catálogo monumental de Navarra, que es otra obra de referencia, tampoco decía gran cosa. En fin, fue sorprendente. Y gracias al estudio histórico que se encargó, en este caso a la empresa Muraria y a Roberto Ciganda, que es el historiador, que por cierto el domingo va a hacer de cicerone o de guía en la visita, se ha podido, como les digo, conocer con exactitud toda la historia constructiva de la torre y con fechas concretas, con lo cual nos ha ayudado mucho a entender cosas que a priori eran extrañas en este edificio, eran extrañas. Otro estudio que se ha hecho, que les adelantaba, sabemos por la documentación que la torre, cuando se construye, porque lo dicen los documentos históricos, tenía foso y barbacana, o sea, que tenía muralla exterior con un foso y muy probablemente en línea de otras torres de esta época en Navarra, sobre lo que era la torre inicial, cuadrada, esto es una hipótesis, aunque responde a otro modelo, se solían hacer unos muros perimetrales con cubos en la esquina, cilindros, aunque se les llame cubos, de defensa, y es muy probable que aquí, en esta torre nuestra de Lodosa, también hubiera esas construcciones defensivas. No nos han llegado. Supongo que cuando construyen la capilla adosada, posiblemente se la llevan por delante, pero la documentación histórica dice que había foso, que había muralla. Es cuestión de indagar. Sí que pudimos hacer un estudio básico en esta zona, que es la zona sureste de la torre, la zona también de oriente, en este área, un estudio de georradar.
Georradares son unos aparatos que emiten unas ondas electromagnéticas, es como, no sé, unos rayos X, vamos a hacer un símil, y nos permite detectar estructuras bajo el terreno, sin excavar. Aquí el terreno era muy regular, había mucha vegetación y ya nos avisaron que posiblemente los resultados iban a ser pobres y no muy fiables. Pero en cualquier caso sí que pudimos comprobar que en esta zona de aquí aparecían unas estructuras que pueden responder a este concepto de muro perimetral, que además aquí había una cosa indefinida y que además aquí aparecieron una serie de sepulturas o posibles enterramientos. En cualquier caso, nada serio ni fiable. Cualquier investigación que venga a corroborar este asunto pasaría por hacer unas catas arqueológicas, porque es lo que hay que hacer, para ver si esto es lo que dice el estudio georradar. Pero por si acaso se hizo, para tener esos datos. Otro estudio más que se llevó a cabo fue un estudio geotécnico, es decir, conocer la resistencia del terreno sobre la que se cimienta la torre. Porque eso es importante, primero, para ver si hay que reforzarla en sus muros, y segundo, porque el pilar central que hubo que desmontar para hacerlo exactamente igual, pero nuevo, nos obligó a hacer lo que se llama una zapata, una pieza de apoyo, y necesitábamos saber qué resistencia tenía ese terreno. Y de hecho lo que nos dijo los ensayos con penetrómetro, que se llama, esto es una máquina que lo que hace es hincar en el suelo un émbolo de acero a base de golpes a una presión, y en función de cuánto se introduce se calcula la resistencia que ofrece el terreno, así de sencillo, pero es muy eficiente. Y sí que nos aportó el dato de que la primera franja que ven aquí en gris, que se corresponde con una profundidad de unos 60 centímetros, 70 centímetros, era todo rellenos, no era terreno consistente. De hecho, tiene pues una densidad, o sea, una resistencia de 1 kilo, aquí pone el 2. Perdón, estoy confundiéndome, es esta zona primera, los 60 centímetros iniciales, donde no llegaba más que a 1 kilo. Pero a partir de ahí aparece una capa de canto rodado, cimentado con carbonato cálcico, que es como lo llaman los geólogos, en la que de repente empieza a aumentar la resistencia considerablemente y llega a un pico casi de 4 kilos por centímetro cuadrado, que es una resistencia fenomenal, buenísima, aunque luego empieza a disminuir y aparece una última capa muy larga, hasta casi 3,5 metros, de arcillas, que baja la resistencia, vuelve a haber unos picos, pero que lógicamente no era un terreno bueno para cimentar, porque las arcillas, si entran en contacto con la humedad, son expansivas y se pueden producir asentamientos. O sea, que probablemente lo lógico es que se hubiera cimentado en esta franja gris, es decir, entre medio metro y 1,20 metros, porque era el terreno bueno. Y efectivamente, hicimos unas catas a pie de muro en varios sitios y comprobamos que la cimentación de la torre profundizaba 70 centímetros. Fueron justo a cimentar en la capa que tenían que cimentar, en esa capa de cantos rodados y cemento, carbonato cálcico. Con lo cual, en ese sentido, vimos que la torre estaba bien cimentada, no presentaba problemas, de hecho los muros no presentaban problemas de cimentación, y nos sirvió únicamente para confirmar la resistencia de cálculo de esa zapata central que les he comentado. Y ya termino, pero para que vean que un proyecto generalmente no se hace al azar, ni se hace sin más reflexión. Llegamos incluso a estudiar, por una técnica que se llama dendrocronología, la datación de las maderas de esos forjados interiores. Esto es un estudio experimental que lo hace un profesor de la Universidad Pública de Navarra, Joseba Liceaga, y que a través de los anillos de corte de la madera, comparándola con otros modelos, es capaz de poner fecha a la época de corte de esa madera. Y lo que nos ha arrojado, lo digo ahí arriba, si no recuerdo mal, es que, aunque hay diferencias y tampoco eso es toda una verdad de fe, las maderas recuperadas del desmontado están datadas en torno al siglo XVI. 1500, creo que era 1520 hasta 1550. Había dos testigos distintos, pero en esa franja, en esa horquilla. Cosa que cuando me lo dijo este hombre, le dije, pues me encaja bien, porque estos forjados yo estaba barajando que fueron construidos en torno a la mitad del XVI. Entonces viene a reforzar esa hipótesis de que esos forjados que han llegado interiores son de esa época.
Bueno, pues con todos estos datos, con los estudios, con la comparación con otras torres medievales en Navarra y en Castilla, en La Rioja, esta es la torre de Préjano, aquí cerca, de Arnedo hacia allá, esto es la torre de Allanz en Navarra, que tiene una solución similar, con también matacanes y un peto, aunque almenado, pues con la comparación con soluciones en otras torres, con el análisis del edificio, llegamos a hacer una propuesta en el proyecto de intervención, que básicamente consistía, ya dado que teníamos datos, se planteaba reconstruir todos los matacanes y el peto que hubo encima y restaurar y recuperar los huecos que tenían enmarques originales de la torre. Por tanto, en la torre se hizo una labor de reconstrucción apoyada en datos. Incluso completamos la cubierta y un paseo de ronda que pudo tener y que tuvo seguramente como otras torres, como pasaba en Allanz, donde la cubierta se remetía y dejaba libre perimetralmente, lógicamente, el paseo ronda para poder acceder y defenderse en caso de ataque, ¿no? En cambio, en las ruinas, porque eran ruinas de la capilla, donde lo único que había era un arco apuntado que dividía la capilla en dos y unos pequeños arranques laterales en los ángulos de las bóvedas de ladrillo que tuvo la capilla, pues vimos que no tenía sentido reconstruir. Primero, porque no sabíamos cómo era esa capilla, no teníamos datos. Y segundo, porque el estado era de ruina, de resto, que lo más razonable era respetar ese resto, esa ruina de alguna manera, mantener el valor arqueológico que tiene como tal, el valor histórico, y eso sí, para que no se deteriorase más, cubrirla con una cubierta nueva, claramente diferenciada, que no induzca engaño y que se separe del resto, que deje una lectura en la medida posible clara del resto histórico y de lo nuevo. Bueno, empezamos las obras centrados en una primera fase en la torre propiamente. Lo primero que lógicamente hicimos fue pues montar andamios en todo el perímetro de la torre. Como les digo, la capilla quedó para una segunda fase que veremos a continuación, y una vez que estuvimos arriba, pues pudimos por primera vez ver de primera mano los modillones, que así se llaman, que conformaban el cuerpo de matacanes en el remate de la torre. Aquí se puede ver, bueno, aquí eran tres piezas, una primera con esta forma curva, una segunda y una tercera, en este que queda completo, aunque muy erosionado, recta. En otras zonas se conservaban incluso en mejor estado, y eso nos permitió tomar datos, poder dibujarlas y poder reconstruirlas siguiendo el modelo que nos estaba aportando la propia torre. De hecho, una vez que ya fuimos limpiando, apareció con más claridad todo el ritmo de esos modillones que se llaman, y pudimos reconstruir numerando pieza a pieza, hilera por hilera, cuáles hay que reponer, cuáles no. Y fue una labor pues detallada de reconstrucción que pudimos hacer también gracias al cantero que ha trabajado en las obras y que sabía del oficio. De tal manera que pudimos reponer con los datos que teníamos esas piezas y ese ritmo completo. Allí donde se conservaba la pieza inicial se quedó, allí donde se conservaba, aquí prácticamente era toda nueva porque es uno de los alzados que les decía, la cubierta que había pasado por encima y se había llevado por delante todos, pero hasta este nivel, a partir del cual aparece ya el peto que se llama, o el peto con sus merlones, si es que los tenía, que en este caso no lo teníamos claro y no lo hicimos así, y en esta foto pues ya ven toda la labor de reposición de todas esas piezas, siguiendo, como les digo, el modelo que aporta la obra, y además que era el modelo que se da también, lógicamente, en otras torres. Bueno, a la par que hicimos esa labor, o mejor dicho, tras hacer esa labor, fuimos desmontando todas esas estructuras interiores que eran irrecuperables. Eso sí, lo que se hace siempre es tomar datos, dibujarse cómo son esos forjados, qué dimensiones tenían, constructivamente cómo estaban hechos, para que conste y se guarde en la documentación del archivo que tenemos en Príncipe de Viana, en el archivo de Patrimonio Arquitectónico. Entonces se fueron desmontando todos los forjados y lo que apareció pues fue el edificio interior vacío, con las huellas de todos los pisos que tuvo, con todos los huecos que iban apareciendo, algunos originales, otros no, y como les decía, pues con sus revestimientos interiores, en algún caso
en algún caso pintados, en otros, bueno, sucios ya. En fin, el edificio, en la medida en que empiezas a rascar y a trabajar en él, te va contando, lógicamente, muchas cosas. Entonces, a partir de ese vaciado, es verdad que parte del soliverío, de las piezas de madera que estaban en buen estado, las conservamos, las apilamos en obra, a pie de obra, las numeramos y tratamos de recuperarlas y conservarlas en la reconstrucción que íbamos a hacer a continuación de esos forjados. De hecho, hemos podido recuperar, al menos en uno de los pisos, en el primero, porque la torre tenía 3 pisos interiores, el primero hemos podido recuperar con madera del propio desmontado, los forjados se han reconstruido. No así en los superiores, que aunque se ha mantenido una madera también de abeto, no había madera suficiente, se ha reproducido la misma sección y se han reconstruido en madera de abeto, lógicamente nueva. Pero bueno, lo que les contaba, en el suelo, en el apoyo, en la parte inferior, se retiraron los rellenos, no aparecieron restos de ninguna torre previa, que a veces algo se había comentado en alguna documentación, nosotros no localizamos nada, era todo relleno, incluso llegamos a rebajar en el centro para el apoyo de esa zapata que hay que hacer para el pilar, y ahí tampoco apareció nada. Y montamos lo que hacemos en muchas de estas obras de restauración, lo que se llama una solera ventilada, es decir, un suelo muy sencillo, separado del terreno por unas líneas de bloques de hormigón, con unas rasillas cerámicas apoyadas entre bloque y bloque, y sobre esto una capita fina de suelo desolado de hormigón, de tal manera que luego estas calles de aire tienen unas rejillas de ventilación, y eso tiene la gran ventaja de que ante posibles humedades el suelo no está en contacto con el terreno y por tanto evitamos lo que a veces pasa en casas antiguas, son las humedades en suelos, no en paredes, porque las paredes evidentemente sí que van al terreno, al cimiento, y por capilaridad a veces afloran sales, pero en esta tierra de lodosa y en esa zona la verdad que la humedad es mínima, no hemos encontrado daños por humedad. Hecha esa solera o ese suelo básico, montamos andamios por el interior de la torre con el objeto de poder trabajar y reparar los muros y las huellas que el tiempo había dejado por los distintos usos que ha tenido la torre, con el objeto final de revestir todos esos paramentos interiores con morteros de cal, que era el mortero tradicional con el que se revestían las fábricas se le llama los muros, ¿vale? Y además ir reparando daños, en algún caso cerrando incluso algún hueco que habíamos detectado que no era original. Y siguiendo en alguna manera las huellas de los forjados, aunque aquí hubo que ajustar en la última planta, porque estaba modificado un poco la altura, siguiendo las huellas de los pisos, el primero, el segundo y la última. Empezamos a montar un nuevo pilar de ladrillo también. Este ladrillo sí que es el ladrillo que recuperamos del pilar que había, es el ladrillo viejo, y montamos las vigas con madera vieja y con los cabios que habíamos recuperado del desmontado de la propia torre. Son los mismos. En este piso primero, solo en este piso primero, los demás no hemos tenido. Y a partir de ahí empezamos a construir este sistema que les he dicho de forjado, de cabio y revoltón. Hice una prueba porque tenía curiosidad por hacerla sobre la capacidad de resistencia de este tipo de construcciones. Fíjense, estos dos cabios o viguetas que tienen unos pequeños rebajes aquí laterales, que son precisamente pues para apoyar ahí un extremo de la bovedilla del revoltón que se llama y el otro. Y fíjense, es una rasilla cerámica de 3 centímetros. De 3 centímetros. Y encima se le echa pues una capita de 1 centímetro de yeso para igualar. Y empezamos a poner sacos encima en una superficie muy pequeña. Estos son sacos de cemento de 25 kilos cada uno. Con lo cual aquí ya teníamos 9 sacos, ya no subimos más porque se nos podían caer, no hacía falta, ya no hacía falta. Y vimos que en una superficie tan pequeña, con 225 kilos de peso sobre un área de 25 centímetros de ancho por 60 que tiene el saco, aguantaba sin ningún problema. Si eso lo trasladamos a 1 metro cuadrado, estamos hablando de 2.500 kilos. Es algo que ya se sabe. ¿Qué quiero decir? Que las bóvedas, por muy finas que sean, el sistema abovedado que ya usaban los romanos,
tiene una capacidad portante que ya la quisieran las estructuras contemporáneas. El único problema de este tipo de estructuras abovedadas o en arco es los apoyos, los estribos. Que si los estribos, ay señor, se mueven, si estas maderas no están bien fijas y se abren, ahí sí que hay un problema. Esa bóveda se va abajo, que es lo que les pasaba muchas veces en las construcciones de espacios abovedados en época medieval. De ahí vienen los contrafuertes, y de ahí en el gótico los arbotantes. Hay que aguantar los empujes que generan este tipo de estructuras, pero si los consigues aguantar, vamos, aguantan lo que sea. Perdón, me he venido a hablar de esto y ya les cuento rápidamente. Aquí es parte del proceso de montaje, ya habíamos colocado los cabios, aquí están las rasillas de cerámica que se toman con yeso porque se pretende que prácticamente se puedan sostener sin cimbra, aunque aquí, por un tema de comodidad, me propusieron hacer esta especie de cimbra o guía que les facilitó el trabajo por la curvatura para que fuera uniforme. Pero esto se suele hacer con un albañil hábil sin ningún tipo de cimbra, al aire que se llama, porque son piezas ligeras y el yeso fragua muy rápido y solo tiene que sostener el propio peso de esa pieza. Este es el aspecto por debajo de esas bovedillas, aunque es verdad que luego las acabábamos luciendo, revistiendo con morteros, que es como se hacía. Esto ya es, sin más, en plantas elevadas el mismo esquema, pero ya con las maderas nuevas. Aquí ya es un abeto Douglas, es un abeto que se comporta muy bien en exteriores y en estructuras, y que es además una conífera, como era el resto de estructura de esta zona, todo era coníferas. Aquí no había roble. La ribera no es la montaña. Hemos restaurado torres en la montaña donde el roble es el elemento principal. Aquí son más bien coníferas. De hecho, incluso esta torre se sabe que el material con el que se construyó no se trajo de Navarra, del Ebro hacia Lodosa, sino del Ebro hacia Castilla, porque lo dice la documentación. Y bueno, luego sobre estas piezas se colocan una serie de mallazos que se llaman, se echa un hormigón aligerado, que no pesa tanto, es ligero, para nivelar y dar un piso continuo, y poder sobre eso ya colocar el pavimento. Entonces, y arriba ya en el remate, bueno, pues volvimos a recuperar la solución a dos aguas, pero lógicamente remetida y dejando libre el grueso del muro, que era de 1,60 m, para que funcione como paseo de ronda. O sea, una estructura muy sencilla, el pilar que arrancaba desde abajo llega hasta aquí, la viga de cumbrera, como les decía, y los cabios siguiendo la pendiente que llegan hasta el muro y apoyan en una pieza longitudinal que se llama durmiente. Es una solución sencilla, pero válida porque funciona muy bien. Esto es la cubierta que estábamos levantando con la pieza que les indicaba de cumbrera, los cabios siguiendo la pendiente, que están los modillones. En este caso, los piñones, que se llaman, estas estructuras triangulares, las levantamos con bloque de termoarcilla. La termoarcilla es un material constructivo que tiene capacidad estructural y además capacidad aislante frente a otras soluciones, mucho más aislante que cualquier otra solución. No es que me preocupara el tema térmico, porque la propia torre no necesita aislarse, no se va a vivir, y además tiene ventilaciones por todos los lados para evitar condensaciones. Ese es el asunto, que este bloque, al tener capacidad aislante y estructural, evita gran parte de las condensaciones que se pueden producir si no con otro tipo de materiales, porque si no vas a un muro de 1,5 m, que tiene inercia térmica, si vas a una hoja de 29 centímetros, como es esta, pues es muy probable que si no colocas aislamientos, que no los íbamos a colocar porque no era una casa, la cara interior, por frío, pueda condensar, y eso genera a la larga problemas. Bueno, no me enrollo más. Sobre esa estructura, como siempre, una tabla de abeto, colocada a tres bolillo, que se llama, con la junta de tabla y tabla coincidiendo con el abeto, con el cabio, con la viga. Luego sobre eso se colocan rastreles para colocar la teja, no se toman con mortero. Lo que se hace es, colocamos una serie de rastreles cada medio metro siguiendo la pendiente, que no se ven aquí porque encima se le coloca esta lámina geotextil que se llama, que es impermeabilizante, aunque transpirable, y que nos garantiza que en el caso de que algo de agua pueda entrar por la teja, no entre dentro. Y luego se colocan una serie de rastreles de madera, también de pino, todos tratados en el sentido transversal, ajustados a las piezas canales, que tienen unos pequeños tacones
para sujetarse. Y luego sobre eso ya se coloca pues la pieza cobija. Son todas nuevas en este caso. Además aquí, esto que ven aquí vertical no es más que como una especie de peine de plástico que se suele colocar, luego la teja lo aplasta para que las aves o los pájaros no se nos metan por aquí y aniden, que eso es otro de los problemas, y levanten las tejas, por ejemplo los estorninos, que los hemos visto en muchos sitios. ¿Qué les iba a contar? Y la ventaja de esta forma de construir una cubierta frente a las tradicionales de teja tomada con cemento o con mortero de cal es que se genera una lámina de aire entre la teja y el tablero, y eso ventila, y eso preserva la madera y hace que esa cubierta tenga una vejez mucho mejor y mayor que una solución que estarán acostumbrados ustedes a ver de cemento, tomada con masa. Bueno, esa es la cubierta ya terminada, donde al remeternos hemos podido recuperar el paseo de ronda, el paseo perimetral, que lógicamente era el que tenían para defenderse en caso de asedio, y que en este caso, debido al gran grosor del muro y al vuelo que generaban los matacanes, nos ha dado posibilidad y anchura suficiente para generar ese espacio que también se ha dado en otras torres de época. Bien, esto es un aspecto que a mí me ilusionó muchísimo. Esto es lo que les he contado de la bovedilla, que se levanta al aire, pero aplicado a una escalera. Esto es un sistema constructivo que se llama de bóveda tabicada, donde las correas de las escaleras, porque estábamos en ese momento empezando a levantar la escalera, se construyen con ladrillo, en este caso con un ladrillo macizo, que también se llama rasilla, es catalán, de 1,5 centímetros, y eso sí, en 3 hojas. O sea, el espesor que tenía esta bóveda curva, yo no sé, aquí no veo bien si esto es por dentro, era de 6 centímetros. Iba desde el arranque hasta la pared y se levantaba al aire. Simplemente se marca en pared la curva, se marca el escalonado que en plano está definido, se marca el intradós que se llama de curva con una guía, y el albañil, que era este señor, que era el que sabía, que fue enseñando a los restos de operarios de, por cierto, de Construcciones LH, que se me ha olvidado mencionar la empresa que hizo y ha hecho toda esta obra, Construcciones LH de Aoiz, que es una empresa de referencia en el ámbito de la restauración, y que gracias a su saber hacer y a su disponibilidad hemos podido hacer esta obra. No, cualquier empresa no es capaz de hacer la obra que se ha hecho aquí, ¿eh? Entonces, les decía, y es un sistema de abovedamiento sin cimbra. Era, yo creo, la primera vez yo había hecho bóvedas de estas, pero siempre con cimbra, por aquello de por si acaso, de que no se me caiga, de que da miedo. Pero en este caso conseguí contactar con este señor, que es de Valencia, y que allí tienen mucha experiencia en este tipo de construcciones. De hecho, la bóveda tabicada le llaman bóveda o catalana, porque se hace en Cataluña, o bóveda de Valencia, porque se hace en el Levante. Y estos señores, hablé con él, le expliqué el caso, le dije lo que quería y me dijo, sí, se puede, adelante. Y lo contratamos. Y se vino aquí, estuvo 2 o 3 semanas con nosotros, enseñó a los operarios y pudimos levantar la escalera completa desde abajo hasta arriba con este sistema constructivo. Aquí ven un poco toda la pieza que va de lado a lado, y estamos hablando de 6 centímetros, ¿eh? Y además con una capacidad de carga increíble, que apoya o en pared o en la viga de madera, donde hicimos un pequeño retallo. Eso sí, aquí hay que tomar unas medidas de precaución, sobre todo en la parte que, en la otra, en el arranque que va por detrás y sube hacia arriba, para que no rompa ahí se ve la huella de cómo entesta, para que no rompa la madera. Y la verdad que han funcionado muy bien. Hemos conseguido hacer la escalera con 2 tramos independientes, cumpliendo normativa y dimensiones actuales. No podíamos hacer hoy día una escalera como la que tuvo la torre y nos encontramos, que era una escalera así, porque no puede ser, hay que cumplir la normativa, pero hemos seguido el mismo modelo que tenía constructivo, porque era bóveda tabicada, como este sistema que les indico. Y esto ya son fotos más adelante de la obra, donde, bueno, aquí ya ven que se ha lucido todo. Por cierto, el suelo de los pisos se ha optado por una solución que se daba en palacios de esta época y en la ribera, que eran piezas cerámicas macizas, un ladrillo macizo, colocado a tabla en horizontal y con un aparejo girado en espiga, formando esta especie de retícula, que le otorga, pues lógicamente, un cierto, no sé, calidez o empaque a este edificio, ¿no?, en el pavimento. Y como ya se van revistiendo todas las piezas,
los cabios quedan, las bovedillas con mortero de cal, en este caso con yeso, se revistió con yeso la escalera y las bovedillas, que es lo tradicional. Todas las paredes van con mortero de cal. Mortero de cal, que era, como les digo, el mortero que siempre se ha usado en la arquitectura histórica y ahora en restauración. O sea, tenemos, iba a decir prohibido, el cemento aporta sales que son dañinas, el cemento tracciona y tira de las piedras, no deja respirar, o sea, está desterrado en restauración. Y estos son fotos ya del interior. Esta es la escalera, cómo arranca, cómo sube hacia arriba, cómo está la viga con los forjados, los cabios, los huecos, las troneras que quedaban, que salvo en la parte final que asoma la piedra, todo lo demás va enlucido. El suelo abajo, en la planta baja, sí que lo hicimos de losa de piedra arenisca, porque los suelos de estos lugares en planta baja generalmente eran de piedra, no eran de ladrillo. El ladrillo se reservaba a las plantas nobles, bueno, a las residenciales. Esto es una foto del interior, en concreto de la planta segunda, donde se ve, aquí dimos un aceite en el suelo que nos sacó unas sales que luego pudimos limpiar, más vale, cuando se hizo esta foto. Y como, bueno, la escalera luego en sus escalones se forma también con unos atoques de madera y unas piezas verticales para la contrahuella y para la huella también, siguiendo el mismo pavimento. Y luego se pusieron carpinterías diseñadas es proceso para este lugar, no carpinterías industriales, sino ya con herrajes propios. Esto es la parte de arriba, cuando se llega arriba, con el pilar que sube, la cubierta, y bueno, la salida, que está aquí a ese paseo de ronda, con una escalera metálica nueva que hemos hecho y que cuelga de la pared, no toca el suelo, no toca el forjado. Y bueno, y este es el aspecto tras esa primera fase de obras de restauración de la torre, donde sí que incorporamos frente a lo que había un pequeño, bueno, no, un mainel de piedra, o sea, un pilar central, que le daba una proporción vertical a los huecos, porque eso es algo propio de una torre defensiva, no huecos horizontales, que son extraños, huecos verticales, y donde ya quedaba el contraste y por hacer la capilla, que era el objeto de esa segunda fase de obras. La consolidación de esto. También en esta foto además bueno, se ve muy bien allí Sartaguda y cómo la torre efectivamente dominaba y se defendía casi en posición predominante de Sartaguda. También todas estas zonas que quedaban de antiguos corrales, porque la torre ya en el siglo XIX y XX ha tenido un uso agropecuario, el guarda de la torre, bueno, aquí hay, ¿dónde está? No me acuerdo de tu nombre. Zabalo, bueno, Zabalo, que el otro día me contó la historia, gente que ha vivido y que se acuerda, ¿no? Pues lógicamente se explotaba el campo, habría ganado, y de eso quedaba todas estas ruinas que no tenía sentido lógicamente conservar, porque no tenía ni calidad ni valor histórico, y que el proyecto también en esa segunda fase iba a abordar desmontarlas y retirarlas. La capilla tenía daños patentes. En un primer momento, cuando empezamos a tomar datos, sí que se hizo una labor previa que no he contado, básicamente de desescombrar, de quitar escombros y de, visto los daños que tenía la torre, porque tenía muchas faltas, se optó por una solución temporal con ladrillo para preservar estos muros y que no se cayeran. Estuvo así 1 año y medio más o menos. La idea era luego, lógicamente, retirar todo esto y reponer. Pero aquí se ven todos los daños que tenía la torre, la fábrica o el aparejo tan pobre que también tenía la capilla, precisamente porque le habían puesto la condición para darle licencia de que fuera no una capilla, sino una estancia más, que no se reconociera como capilla. Y yo creo que eso lo llevaron al extremo. Y desde luego, por fuera, salvo por la presencia de los 3 contrafuertes, los 2 de esquina y el central, el resto, desde luego, no parecía una capilla. Y también el tema del acceso a la capilla. Así como la puerta de la torre era una cosa muy sencilla, la capilla, esta foto es del año 2006, esta ya era del 2019. Evidentemente alguien se llevó todo esto, el expolio siempre ha habido y más en un lugar como este, y nosotros ya no llegamos a encontrar esto, pero sí teníamos estos datos, porque pudimos ver cómo era. Estaba tapiada porque no se podía entrar, pero era también muy pobre, como pueden ver. Por dentro, pues la capilla, ya ven, una ruina total. Quedaba este arco, quedaban aquí los arranques de unas nervaduras de ladrillo aplantillado que formaban unas bóvedas estrelladas. Esa capilla por dentro sí que era una capilla señorial, sí que era una buena capilla, aunque por fuera no lo pareciese. Y nos quedaba también restos de un coro alto pequeñito, también con una bóveda estrellada, pero como ven todo
pues con los revestimientos que tuvo la capilla muy mal, y los muros pues totalmente desmoronados y en fin, en mal estado. Como les digo, sí quedaban restos del revoco, que en el caso de la cara que quedaba dentro de la capilla, la cara de la torre, se habían revestido con morteros, también en los laterales, y aquí las mensulitas pequeñas con los arranques de estos ladrillos aplantillados que forman bóvedas. Sabemos que esos son bóvedas estrelladas, en la línea de las bóvedas que tiene la propia iglesia de aquí de Lodosa parroquial, esas bóvedas estrelladas tan preciosas que a mí me encantan, del siglo XVI, y que hay en muchas iglesias de nave única, construidas en ese proceso histórico entre el gótico y el renacimiento, que son todavía estructuras góticas, pero que adquieren un ropaje renacentista, ¿no? Son unas iglesias muy bonitas, y en este caso esta capilla era como una iglesia en pequeño, yo por lo que puedo intuir aquí. Bueno, pues bien, dicho y hecho, empezamos la obra, la segunda fase, volvimos a montar andamios, y la primera labor se centró en estos muros, en retirar los ladrillos que en su día se habían colocado para reponer sillares en los contrafuertes, tanto en el contrafuerte central como en los laterales, y en cambio en los paños, mampostería, piedra irregular. Claro, lo que no podíamos hacer aquí, como tampoco lo hicimos en la torre, era poner piedra nueva, sillar perfectamente escuadrado, porque eso hubiera chirriado, o sea, como se dice vulgarmente, cantaba, y pudimos recuperar sillar y piedra precisamente de esos corrales. Los corrales que les he dicho que hemos retirado nos han servido de cantera para reponer, y eso está bien porque es la piedra del lugar, es la piedra del sitio. Por ir ya un poco más rápido, esto era el antes y esto es el después, donde ya se ve las reposiciones que se hicieron, las zonas todas, que hubo una labor bastante minuciosa de reposición, incluso de una puerta que se había abierto en un momento dado y que la huella por el interior queda, pero por fuera no tenía sentido. Desmontamos este pequeño cabezal y repusimos la continuidad del aparejo. Dejamos los huecos que tuvo la capilla y tal cual estaban, rotos, eso sí, rejuntados con mortero de cal, todos ellos. En el interior, cuando retiramos los rellenos de tierra, medio metro aproximadamente, salieron, fue una sorpresa agradable, salieron, aparte de las gradas que daban acceso a ese piso de interior de la capilla, el suelo que tuvo la capilla original, que era una pieza de ladrillo cerámico, como el que les he dicho que hemos colocado en la torre, y como era el que teníamos previsto colocar aquí dentro, solo que no pensaba yo encontrarme suelo antiguo, pues apareció. Entonces, claro, lo que dijimos, pues bueno, tiene mucha gracia, vamos a preservarlo, se ha mantenido todo este tramo de suelo, y luego aquí, aparte de las gradas, aquí aparecieron unas losas de tamaño, de porte considerable, que en ese rincón también se han conservado como un suelo antiguo, aunque eso supongo que obedece a una reforma en algún momento dado, porque el suelo primitivo de la capilla fue este. Los muros tenían revestimientos de mortero viejos que se han preservado tal cual como ruina. O sea, hemos consolidado la ruina, la hemos dejado, no voy a decir fosilizada, tal cual, para que mantenga ese valor romántico, si quieren, histórico, arqueológico, documental, sin que se modifique. El suelo nuevo, aquí lo ven, en la línea del suelo que les enseñaba antes, se ajustó a los quiebros y a los giros del suelo viejo, y se empalmó. Aquí se estaba ya colocando ese suelo nuevo como una alfombra hasta los bordes. Y luego el otro gran asunto era la cubierta. Cubierta que responde a un lenguaje contemporáneo. Cubierta que pretendía marcar, como les decía antes, con claridad que es un elemento del siglo XXI, no es una cubierta renacentista. Y que además creo que se tenía que resolver con una imagen de una cubierta no de teja, que habla de una cubierta de remate de un edificio pesada, sino con una cubierta en madera que además tuviera una cobertura distinta. Y en el proyecto optamos por un material que es el zinc, que se usa en arquitectura histórica, láminas de zinc para cubrir y diferenciarnos y marcar esa que yo llamo diacronía, esa diferencia temporal, constructiva con lo viejo. Y esto fue el montaje de toda esa estructura en taller, muy interesante, a mí me encantó, disfruté muchísimo, y cómo con el carpintero, que era muy hábil, pudimos resolver, vamos a ver, esto está tumbado, esto es una pieza de lado a lado, 12 metros, que era el frente encima del muro que les he enseñado, y sobre esto iba a apoyar luego los cabios que forman la pendiente, pero a la vez tenía esta pieza en alero, que esto es un alero, para proteger
los contrafuertes y el muro arruinado, porque había que proteger, si no eso se nos puede volver a venir abajo. Y la solución que optamos, aparte de por hacer ensambles clásicos de madera, que se llaman de cola de Milano, aquí también, y aquí la madera, ¿cómo se entesta? Bueno, la solución tradicional es hacer caja y espiga, que se llama, hacer un macho sobre una hembra y meterlos, pero además aquí, dado que estas piezas quedan en vuelo, reforzamos con una viga con una pletina de acero empotrada, que no se ve, con unos tornillos pasantes que atan para poder formalizar y atar perfectamente el ángulo y que no se nos moviera. Y de esa manera dejar el alero sin ningún apoyo, toda la línea limpia sobre el muro que se recorta por debajo. Esto es el montaje cuando ya llevamos a obra. Toda esa viga lateral que tiene 12 metros apoya en los tres puntos de contrafuertes, es decir, allí en la esquina, aquí sobre este contrafuerte y aquí que no se ve en la esquina de aquí. Luego se forman los cabios entre esa pieza y un durmiente de madera que se apoya en la torre sobre unas ménsulas de piedra. Este es el detalle que ven. Y aquí ya lo que les decía, la cobertura no es teja, es zinc, lámina de 0,6 milímetros de espesor, que se coloca con unos rastreles cada medio metro, son láminas en U, luego se coloca encima otra U que viene de tapa, y de esa manera se va engatillando, porque se hace soldadura de estaño, toda la pieza. Y luego aquí también se hace una pequeña roza en el muro para subir un zinc y que el agua no nos entre. Y el zinc, ¿qué ocurre? Que cuando lo colocas, como pasa aquí, nuevo, brilla, porque es como un inoxidable. Y lo ves ahí y dices, ahí va, joder, qué chirrido, cómo... Pero el zinc en 2-3 meses, y de hecho ya ha pasado, oxida y se vuelve gris homogéneo, un gris claro que lo tendrán pues, las bajantes de zinc de cualquier casa, de tal manera que se matiza y se convierte en un color neutro que para mí es totalmente compatible con la torre desde esa intención de diferenciarme, ¿no? Y esto es ya... Porque además la ventaja que tiene el zinc frente a otro material como la teja es que te permite resolver en continuidad el plano de la cubierta, la bajada y el alero, con su goterón, que esta es la línea de remate de toda esa pieza. Es una pieza contemporánea, es ahí donde, pues, como arquitecto, es donde me permito cierta licencia frente al resto de intervención en la que tratas de ceñirte, porque es lo que hay que hacer al edificio histórico. Pero aquí cuando hay que aportar un elemento nuevo y no vas a reconstruir, no tiene sentido. Y esta es la imagen ya de la torre terminada con ese elemento nuevo, los muros. Esta es la fachada oriente, como les decía, los matacanes, el peto, el peto lo hicimos recto, no lo he comentado antes, no se hizo merlones, o sea, una solución almenada que uno teníamos en la cabeza en todas esas torres francesas de Viollet-le-Duc que reconstruyó en Carcassonne o en... De tal manera que aquí, al no tener datos, me parece, porque hay otras torres que lo resuelven así, me pareció más limpio y más neutro, iba a decir, una solución de peto continuo. Eso sí, con el pequeño detalle de incorporar unas saeteras, son pequeñas ventanas con derrame, que es la que se usaban pues para defensa, si diré que no me sale ahora, bueno, sí, con el arcabuz, bueno, da igual, no me sale el nombre. Y esto es el interior ya de la capilla, una vez terminada, con los muros tal cual, con la cubierta que la cubre, que queda abierta y entra la luz y no toca por el lado de allá, con el arco, respetando y solo consolidando lo que hicimos aquí fue simplemente sellar para que no se deterioren y dejamos todos los restos que había, no los hemos tocado, tal cual nos ha llegado, solo el suelo se ha intervenido para que se pueda transitar. Bien, y ya para terminar, pues les pongo un pequeño vídeo que se ha editado ahora sobre la obra que al final, como se suele decir, más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no? Pongo, eso es. Esa es la llegada, la vista sobre la vega del Ebro, con Sarzaguda a la derecha. La torre, esto está ahora muy árido porque hemos tapado con tierra y el tiempo creo que se encargará de igualar con todo lo que hay alrededor, la vegetación. Estas fotos, aquí sí que se ve brillante porque está recién acabada, hoy día esa imagen no es tan acusada.
Es la zona de arriba, la del Paseo Ronda, la capilla. Esto es la bóveda del corito que tiene la capilla, que se conserva. Y ya el interior. Son pequeños huecos. Pues nada, no me queda ya nada más que decirles que si quieren y tienen ganas, el domingo, como ya sabrán, hay una excursión. Yo no voy a poder venir, creo. Si puedo vendré, pero creo que no. A las 11:30 es la hora. Y en la que podrán visitar la torre, además explicada por Roberto Ciganda, que es el historiador que ha hecho el estudio histórico y que sabe mucho, mucho más que yo, de toda la historia constructiva y de la torre. Nada más, muchas gracias. Gracias.